los del PRI, los de arriba, los líderes, los jefes decían, soy charro y qué, y soy corrupto y qué, corruptos cínicos. Y los panistas, su distintivo es que son corruptos hipócritas. Entonces, si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía. Los panistas son hipócritas y corruptos. Duras palabras del presidente López Obrador contra los panistas y contra la supuesta corrupción en los años en que México fue gobernado por presidentes del PAN. Duras palabras. Buenas noches. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, el miércoles 3 de noviembre, se llevará a cabo una audiencia en la que, al parecer, ahora sí, Emilio Lozoya llegará con pruebas sólidas para acusar la corrupción de priistas, entre ellos el expresidente Peña Nieto, y sobre todo de panistas, entre ellos el expresidente Felipe Calderón. Próximo miércoles. ¿Pero llegará Lozoya con pruebas sólidas? Y si lo hace, ¿por qué tardó tanto? Está corriendo el reloj. Próximo miércoles. Por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido. Porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México. Había grandes expectativas, pero 1 año y 2 meses después de que Emilio Lozoya formalizara su acuerdo con la Fiscalía General de la República para poner la cabeza de otros 17 personajes supuestamente involucrados en el escándalo de lavado de dinero y sobornos de la empresa Odebrecht, nada se ha demostrado. Solamente ha quedado en evidencia la vida que puede tener un testigo de la Fiscalía en libertad. Suerte que no comparten del todo su mamá, quien está bajo prisión domiciliaria, su hermana, quien formalmente estaría prófuga de la justicia, y su hoy exesposa, con una orden de aprehensión por asociación delictuosa y lavado de dinero. Hasta ahora el único de los acusados en prisión es el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, señalado de recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la reforma energética en 2013. Una de las pruebas en su contra es este video donde Rafael Carabeo, uno de sus ex colaboradores, recibe dinero supuestamente como sobornos. La Fiscalía ha formalizado ante un juez 2 acusaciones más, una contra el ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien está fuera del país. Él está citado a audiencia ante el juez para el 8 de noviembre. Y otra para Carlos Treviño, el último director de Pemex del sexenio anterior, quien también fue citado por un juez federal pero todavía no comparece. Pero en la lista de Emilio Lozoya, los 2 personajes de mayor peso, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el expresidente Enrique Peña Nieto, acusados de encabezar la trama de los sobornos de Odebrecht, no han sido llamados a rendir cuentas todavía. De los otros 2 expresidentes señalados en la denuncia de Lozoya, Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, tampoco se ha revelado algún procedimiento legal. Y del resto de los acusados, como el excandidato del PRI, José Antonio Meade, el priista David Penchina, los panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, José Antonio González Anaya, exconsejero de Pemex, y Osiris Hernández, exparticular de Ricardo Anaya, todavía no se les ha comprobado los dichos de Lozoya. Finalmente, la periodista Lourdes Mendoza, quien grabó hace unas semanas a Lozoya cenando en el restaurante Hunan, fue mencionada en la acusación que aseguraba que Luis Videgaray había ordenado a Lozoya comprarle un bolso Chanel.
La periodista no ha sido llamada a declarar y, en cambio, acusó a Lozoya por daño moral, quien no se ha presentado a las audiencias de este caso. Está corriendo el reloj, próximo miércoles. Y el otro gran caso que probaría la corrupción en los tiempos de Felipe Calderón, el juicio a Genaro García Luna, se va hasta octubre del año entrante. Causa CR 19-576, Estados Unidos contra el ex secretario de Seguridad Genaro García Luna. Una corte federal fijó una primera fecha probable para el inicio del juicio en su contra por narcotráfico, falsedad de declaraciones y pertenecer a una organización criminal. 24 de octubre de 2022. Para entonces, García Luna, preso número 59745-177, estará por cumplir 3 años tras las rejas. Este mediodía, la Corte Federal de Brooklyn en Estados Unidos retomó el caso luego de múltiples retrasos y audiencias pospuestas. Genaro García Luna atendió la cita de manera remota, a través de videoconferencia. Presentes en la sala del tribunal su abogado César de Castro, el fiscal Ryan Harris y el célebre juez Brian Cogan. El propósito de la audiencia fue fijar una primera fecha para el inicio del juicio. De Castro pidió tiempo. Argumentó que las pruebas contra su cliente están reunidas en un expediente de más de 1 millón de páginas y en grabaciones que deben ser examinadas en detalle. La mayoría del supuesto material probatorio no está relacionado con el juicio, remató el abogado de Castro. La Fiscalía pidió que el juicio comience en el otoño del 2022 y se aventuró a fijar su duración, 8 semanas. El juez Brian Cogan se mostró escéptico. ¿Les dará tiempo de hacer todo lo que tienen que hacer? ¿Es suficiente tiempo para que estén todos listos? Fue entonces que el juez aplicó su criterio y definió 2 fechas claves en el futuro de García Luna. La fecha del inicio del juicio, 24 de octubre de 2022. Y en caso de que la defensa o la fiscalía no estén listas, el proceso arrancaría hasta el 9 o 16 de enero de 2023. La audiencia de hoy duró 30 minutos. García Luna solo saludó en español y al final se escuchó su voz en la línea. «Espera una llamada», le dijo su abogado. «Ok, sí», contestó. Y de ahí a continuar el encierro, a esperar al menos otro año más para probar su inocencia. Emilio Lozoya, entonces, el próximo miércoles. García Luna, octubre del año entrante o quizá enero del 2023. Antes de ver esta historia, queremos precisar que hablamos con funcionarios de la Guardia Nacional. Reconocieron que sí hay un problema con policías, que ahora guardias nacionales, fueron asignados al cuidado de las carreteras. Un problema de corrupción que la Guardia Nacional reconoce y asegura estar trabajando fundamentalmente con sustitución del personal que ha sido detectado en conductas indebidas. Ahora sí, anoche presentamos la historia de la detención en la Ciudad de México de un pollero a quien le dicen el vampiro, gente de un cártel criminal. Vamos a ver cómo el vampiro se relacionaba para enganchar migrantes, cómo el vampiro se relacionaba en la corrupción con guardias nacionales. Que sigan pagando sus cosas como son, sus cuotas como son, y no van a tener problemas, papá. Eso es lo correcto, padre. ¿Las cuotas como son? ¿Fue eso lo que dijo el babalao sacerdote de la santería? Sí, eso dijo. Y Huberto Vázquez, el vampiro, detenido la semana pasada en las inmediaciones de la terminal de autobuses del norte, desde donde enviaba a cientos de centroamericanos hacia el norte, pagó las cuotas a militares y guardias nacionales coludidos con sus jefes del cártel del Golfo. En el idioma hablado por policías y coyotes, salvavidas significa mordidas.
Según la investigación emprendida por autoridades federales y locales, a la que accedió Imagen Noticias y que desmenuza la operación del Cártel del Golfo en la Ciudad de México, en este momento se considera la colusión de al menos 6 agentes de la Guardia Nacional emplazados en la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Coahuila, y de 5 militares, incluidos 2 de ellos en Nuevo León. Esta fotografía de la caja del tráiler vista con rayos X salió de un chat ocurrido el 13 de septiembre, en que el vampiro fue consultado por un guardia nacional identificado como Tóxico Saltillo GN, quien le preguntó si el vehículo con migrantes estaba bajo su responsabilidad. ¿No es tuyo?, indagó Tóxico Saltillo GN. No, mi hermano, ¿qué es? ¿Tráiler?, negó el pollero. Sí, confirmó el agente. Yo no me muevo en tráiler, se desmarcó el vampiro. Otro de los oficiales cómplices es un guardia nacional de nombre Javier y foto de perfil de Hellboy, a quien se le entera el 18 de junio de este año del paso de 3 camiones y el número de migrantes en cada uno. 124 en total, por lo que pide un depósito de 62,000 pesos, es decir, 500 pesos por cada pasajero en una cuenta de BBVA Bancomer a nombre de un individuo llamado Marcos Castañeda. La relación entre la autoridad y el crimen es tan buena que el guardia recomienda al coyote cómo hacer más eficiente su operación utilizando una aplicación de geolocalización en tiempo real llamada Live 360. Dice él: esta es una aplicación y cualquiera puede checar la ubicación de los demás. Allá aparecen los recorridos, duración. Si la pagas, jala mejor. Los militares involucrados dictan instrucciones precisas, hora a la que deben pasar, y en respuesta, la imagen del camión con el peaje cubierto por el narco y la afirmación del vampiro de que la cuota. Nuevamente, se deja al uniformado coludido en el baño del camión para que la recoja cuando suba a hacer la inspección. Esta es parte de la contabilidad del vampiro, que al enviarla por mensajería instantánea permite saber cómo repartió el dinero. 268,000 pesos nomás por 4 atorones. Cómo el vampiro llama a las detenciones que se libran en efectivo. En otra de las caravanas, específicamente en el kilómetro 240, a los policías estatales a cargo de un hombre de apellido Sierra le tocaron 25,000 pesos. Mientras que en el kilómetro 176, antes de Matehuala, hubo un atorón, una detención imprevista que se resolvió con 35,000 pesos, y pasos adelante, en ese mismo municipio potosino, los coyotes del vampiro desembolsaron 13,500 pesos más. Dinero, dinero y más dinero para repartir al paso de los migrantes huyendo de sus tragedias. Ahí está la historia, ahí está la comunicación. La Guardia Nacional nos hace llegar esta tarjeta informativa, la leo textual. La Guardia Nacional no permitirá ninguna conducta contraria a los valores institucionales y espera que al o los elementos que se involucren en cualquier ilícito les sea aplicado todo el peso de la ley. Estaremos atentos de las investigaciones de este caso para colaborar con las autoridades competentes. En las últimas 24 horas se registraron 386 muertes por coronavirus. Vemos, pues como lo hemos hecho todas las noches desde hace mucho tiempo, las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud. Sumamos las cifras reconocidas por el Registro Civil y nos da ese total de mexicanos muertos reconocidos por la autoridad hasta el día de hoy. Mañana, al parecer, habrá información
que va a modificar estas cifras. En cuanto a contagios, se registraron 4.800 en las últimas 24 horas. ¿Cómo va la vacunación? Ya son más de 71 millones de mexicanos vacunados, los que han recibido al menos una dosis. Prácticamente el 80% ya de la población mayor de 18 años está vacunada. En los últimos 7 días se regresó a un promedio de vacunación superior al 500,000 de personas. Pasado mañana el presidente López Obrador estará en Campeche. Ahí se va a presentar un informe sobre la vacunación con el 80% de la población mayor de 18 años vacunada. Podemos decir que ya se cumplió el objetivo. Repetimos, ¿por qué? Pues, algunas personas nos reclaman, pero es que hay un 15, 20, 22, 25% de la población que no se va a vacunar. Que no se va a vacunar porque no quiere hacerlo. Entonces el cálculo que han hecho y hacen algunos especialistas es que 80%, con 80% de la población adulta vacunada, se puede decir que están vacunados todos los adultos que quisieron hacerlo. Bueno, vamos a ver si ese día allá en Campeche el doctor López-Gatell logra informar cómo van a resolver los problemas que se siguen presentando en los certificados de vacunación. Presentamos esto la semana pasada, pero una semana después el problema sigue estando ahí. ¿Por qué a tantos mexicanos les cuesta tanto trabajo o les es imposible descargar su certificado de vacunación? Luego de reconocer un retraso en la captura de certificados de vacunación, el doctor López-Gatell hizo un compromiso el martes de la semana pasada. Una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado. Pero una semana después, el problema continúa y las personas afectadas buscan solución por todos los medios. Obtener el certificado de vacunación debería ser un trámite sencillo. Ingresar a la página, introducir la CURP y esperar el correo electrónico con el certificado. Si la página no responde, hay otra opción. Basta con mandar un mensaje de WhatsApp al número 5617 13 0557, habilitado por la Secretaría de Salud. Escribir la palabra certificado desde el número que se registró al vacunarse, enviar la CURP y descargar el certificado. Pero ¿qué pasa si el certificado tiene algún error? Ahí comienza la odisea. De acuerdo con cientos de usuarios de redes sociales que diariamente piden ayuda, es casi imposible corregir los errores del certificado. Las aclaraciones hechas en la página no son atendidas. Los teléfonos de las Secretarías del Bienestar o de la Secretaría de Salud no ofrecen una solución y en las oficinas tampoco hay una respuesta. A 12 días de que el certificado de vacunación sea requisito indispensable para ingresar a Estados Unidos, el gobierno federal sigue sin dar una solución rápida y sencilla para que todos los mexicanos puedan tener un certificado de vacunación correcto y funcional. ¿Es tan difícil lograr esto? ¿Cuándo será el día? ¿La próxima semana? Antes del 8 de noviembre, en que por vía digital y de manera sencilla las personas puedan descargar su certificado de vacunación o acudan a una oficina donde no les hagan perder un día para entregarles algo que debería ser, un documento que debería ser muy sencillo de obtener. Kimberly. Buenas noches, Ciro. Que así sea, porque no está siendo nada fácil para todos los usuarios. Para todos, para algunos sí, para otros no. Sí, pero los que tienen mal los datos, no hay forma de resolverlo hasta este momento. Vamos a ver qué pasa. Vamos a otros temas, porque en el centro de la Ciudad de México, en la iglesia de San Hipólito, ya llegaron decenas de personas para celebrar a San Judas Tadeo. Mañana es formalmente la fecha de celebración, pero desde hoy los fieles ya están celebrando. Con la pandemia se cerró esta iglesia, pero con el semáforo verde se permitió el acceso de los fieles.
año nos tocó lo mismo y venimos con fe, carnal, y no tuvimos miedo de la pandemia. Tenemos miedo y se respeta, pero todo es con fe. Mucho menos. Esperados todos al baile con sonido macumba, la raza y ahí vamos a estar. La colonia Buenos Aires, nosotros se pide aparte, y aguas con tus autopartes. Así la iglesia de San Hipólito, pero para prevenir contagios de COVID-19, el acceso al recinto es por grupos. La permanencia máxima es de 20 minutos. Para las misas de mañana el aforo va a ser del 70%, aunque, como lo vimos en las imágenes, afuera de la iglesia no se está cuidando mucho la sana distancia ni las medidas sanitarias. Vamos a otras cosas. El lunes escuchábamos parte de la entrevista con Rosario Robles desde el penal de Santa Marta, Acatitla. Ella denunció que después de casi 2 años no les han hecho mastografías a las mujeres que están recluidas en el penal. Aquí te quiero decir que el servicio de salud hacen lo que pueden con lo poco que tienen. Pero tenemos una jefa de gobierno mujer, tenemos una secretaria de salud mujer, y no lo han apoyado para que nos vengan a hacer a 1,400 mujeres una mastografía desde hace casi ya 2 años, Ciro. Consultamos a la Secretaría de Salud y ayer nos informaron que a partir de noviembre se van a reanudar los estudios para detectar cáncer de mama y el cérvico uterino. Hoy Rosario Robles tuiteó: ayer me enteré a través de Ciro Gómez Leiva que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a reiniciar en Santa Marta, Acatitla, la realización de mastografías, colposcopías y otras pruebas médicas a partir de noviembre. En otro tuit, Rosario Robles agrega: gracias a las gestiones incansables del doctor Bayardi, encargado de la unidad médica de este penal, y de las autoridades del centro, así como del hecho de que yo hiciera público que en 2 años estas pruebas no se habían realizado, hoy tenemos una respuesta, lo que demuestra la sensibilidad de las autoridades de la Ciudad de México. Valió la pena romper el silencio. Esto fue con Rosario Robles. ¿Bien? Los van a realizar y estaremos viendo que en noviembre ya se lleve para todas las reclusas en este penal. Ojalá, y seguramente sí será. Y bueno, Ciro, a partir de hoy los invitamos a escuchar el podcast de este programa. Está en las principales plataformas: Spotify, Amazon Music, Apple y también Google Podcast. Aquí también les vamos a contar mejor las historias que nadie. A partir de hoy. A partir de hoy, ahí nos pueden esfuerzo encontrar. de Grupo Imagen. Ojalá nos vaya bien ahí. Esperemos que así sea. Vamos a otros temas, porque la caravana de migrantes que camina desde Chiapas rumbo al norte sumó el 5º día de trayectos. Esta noche más de 3,000 migrantes descansan en Villa Comatitlán y mañana en la madrugada salen hacia Escuintla. Todo esto dentro del estado de Chiapas. La caravana camina despacio, aprovecha tramos para descansar y sus promotores insisten en que no tienen prisa de llegar a la Ciudad de México, que es el punto final de su recorrido. Así nos tardemos 20 días en Chiapas, vamos a ir en un grupo compacto diferente. Así nos tardemos. Por eso vengo atrás, porque vamos al ritmo de las mujeres y de los niños y de los más desvalidos. Por cierto, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, recorrió la frontera entre Texas y Tamaulipas, visitó el Puente Internacional de Comercio, uno de los 4 que conectan estos 2 estados. Visitó el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, se reunió con autoridades fronterizas, incluida la patrulla fronteriza. Y la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer los datos de un informe preliminar que fue elaborado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos sobre las posibles consecuencias si se implementan los cambios a la industria eléctrica propuestos por el gobierno federal. Mencionan que si se otorga más poder a la Comisión Federal de Electricidad y se reduce la participación de empresas en industrias como parques solares y eólicos, podrían aumentar las emisiones de carbono hasta un 65%. Según este mismo estudio, esto aumentaría también los costos de generación de electricidad hasta un 54%. Y el riesgo al corte del suministro de energía podría aumentar un 35%. Este Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos es una agencia del Departamento de Energía de ese país. El estudio se elaboró con datos obtenidos de septiembre del año pasado
hasta agosto de este año. ¿Van a tomar en cuenta estos datos en los foros que van a organizar? Dijeron que iban a cumplir con sus compromisos. Vamos a ver, porque por su parte el presidente López Obrador insistió muy temprano en que tiene que ordenarse el mercado eléctrico en el país, o de lo contrario, dijo que va a haber caos. Mientras tanto, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dijo en su comparecencia ante senadores que la reforma eléctrica planteada por el gobierno federal no va a espantar a los capitales. Ciro, vamos a ver. La secretaria Cloutier, lo dijo hoy frente a senadores y mandó el mensaje a los inversionistas de que tienen que tener la certeza de que se van a respetar los acuerdos pactados en tratados internacionales. Agregó que México sigue siendo atractivo para atraer inversiones privadas del extranjero y puso el ejemplo de inversionistas de Italia que ella dice quieren venir a México a invertir. Lo veremos. Gracias, Kimberly. Antes de irme, Ciro, tienes que escuchar esto, porque en Estados Unidos empezaron a emitir el primer pasaporte con identificador de género X. ¿Qué significa? En lugar de tener una M de masculino, F de femenino, ya tiene una X. Está diseñado para las personas no binarias o intersexuales. El gobierno de Estados Unidos calcula que para enero este tipo de pasaporte ya va a estar al alcance de todos los que lo soliciten. Con esto, Estados Unidos se suma a países como Canadá, Alemania, Australia y la India, que ya ofrecen un tercer género en sus documentos. ¿Y en qué cambian las cosas? La X. Que ya no hay solo dos sexos. Hay esta tercera opción para las personas que no se identifican con ninguno de los sexos, como o que quieren poner X. Si pones X, nadie te va a decir eres nada. Hombre, eres mujer, eres X. ¿Y en México no? No, en México todavía. ¿En México no? ¿Todavía no? Son bien poquitos países. Bueno, gracias. Gracias, Ciro, Kimberly. El director, a ver, ya viene David con esto. El director de Pemex, Octavio Romero, compareció ante comisiones de diputados, informó, eso dijo, que en diciembre esperan concluir la compra de la totalidad de las acciones de esta refinería Deer Park en Texas. Habló de muchas cosas más, presumió, como era de esperar, las cifras de producción de petróleo, criticó desde luego la reforma energética de 2013 y dijo muchas cosas más, todas positivas para Pemex. David, buenas noches. Pues una maravilla Pemex, según su director, la empresa bien, la deuda no es tan grave, la producción muy bien, los proyectos futuros muy bien, todo bien. Parece entrenador de la selección mexicana. Parece entrenador de cualquier equipo. Como Bora Milutinovic, ¿te acuerdas? Ándale, que como Bora. Bueno, pero dicen que todo bien y que no hay problemas. Dice unas barbaridades. El señor Octavio Romero. Mira, por lo menos ayer Manuel Bartlett estaba divertido. Tanto cinismo es divertido. Tanto cinismo es divertido. Bueno, a ver, vamos con lo de Romero. Vamos con Romero. Romero dice, el año pasado perdimos, todas las petroleras del mundo perdieron, pero nosotros cumplimos con pagar nuestros impuestos. Siempre pagamos nuestros impuestos. ¿Pero qué creen? No le pagamos a los proveedores. Problema de los proveedores. ¿Qué cosa? Ponlo en una balanza. ¿Quién necesita más el pago? ¿Un proveedor, que muchos de los proveedores de Pemex son pequeños, o el gobierno federal? Esa fue una de las cosas que... Una de las cosas. Otra de las perras que nos regala es... ¿por qué no que el gobierno federal se haga cargo de la deuda de Pemex? Porque nos hemos tenido un régimen fiscal malísimo, entonces como es malísimo el régimen fiscal, que el gobierno federal se haga cargo de la deuda, unos 100,000 millones de pesos. ¿Y eso puede ocurrir? No debería ocurrir. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, puede decir el gobierno a ocurrir? Creo que no. Ramírez de la O es un hombre bastante serio, el secretario de Hacienda es un hombre bastante serio. La deuda de Pemex es como una tarjeta adicional. Que Pemex resuelva porque hay la calificación de Pemex de las calificadoras y la calificación del gobierno federal. ¿Qué más dijo el señor Romero? Pero te quedas, déjame, me detengo aquí tantito. De repente le dices a la deuda del gobierno, le voy a meter 100,000 millones de pesos más. No, pues no. Pues no. Pues ¿qué más dijo? Que Pemex bien, el bien, todo bien, y que Rocío Nale está guapa. No, eso no lo dijo, pero lo pensó. Y habló de esta refinería que compró Pemex, la de Deer Park. Además, son esas contradicciones. Un día dice que la meta, bueno, un día ayer, hoy dijo
que la meta de Pemex es producir y no importar. Pero que ya nada más falta que el gobierno de los Estados Unidos autorice la compra de la refinería en Estados Unidos, que es más barata que Dos Bocas, y no es mala onda. Las refinerías en Estados Unidos son más baratas que construir una refinería en México. Pero no va a producir lo que va a producir Dos Bocas. No, producen más. Bueno, remátala, David. Hoy debería ser viernes y decir que ya me cansé. Hay notas que no son notas, que parecen notas. Hoy durante todo el día hubo que Volaris va a volar al aeropuerto de Felipe Ángeles, que ahora sí ya aceptaron volar. Primero, no es de que acepten o no acepten, es que les toca. Porque para eso se está construyendo el aeropuerto con el dinero de todos los contribuyentes. Segundo, demuestra que va a ser un aeropuerto chiquitito. Hace unos días quedaba claro que van a tener como 14 posiciones. Creo que el aeropuerto de cualquier pueblo medio de México tiene 14 posiciones. Y que van a volar a Tijuana y a Cancún. Es un aeropuertito y es una notita que ni siquiera da para que me acuerde de todo. Bueno, y es una seleccioncita. Sí, por lo visto, Javier. Que no vale la pena mucho hablar de eso. Tendremos los goles, perdieron con Ecuador, pero hoy el béisbol con José Urquidi, el mexicano, desplaza la atención del fútbol. El primer mexicano con 2 triunfos en Serie Mundial. Los Astros están de regreso empatando el gran clásico de otoño. Pues ya manda corte. Regresamos con eso. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y pues cerramos sobre esta imagen. ¿Cuánto le va a costar esta fotografía? ¿Cuánto le va a costar al gobierno del presidente López Obrador? Volvemos con eso. Como vimos al principio del programa, parecen quedarle 7 días de gracia a Emilio Lozoya para que aporte las pruebas que conduzcan, que muevan las acciones legales contra Peña Nieto, Calderón, Videgaray, etcétera, etcétera. Si eso llegara a ocurrir, de todas formas quedaría la pregunta de por qué él o la Fiscalía General de la República tomaron tanto tiempo para proceder, más de un año. Y si no, ¿quién se hará cargo de haber levantado tantas expectativas en la llamada lucha contra la corrupción y dejar a medio mundo con las manos vacías? Irse en blanco o irse en banda sería carísimo para Lozoya, desde luego. La cárcel sería su destino inexorable. Sería caro también para la Fiscalía General de la República e inevitablemente lo sería para el gobierno del presidente López Obrador y para el propio presidente, quien en varias ocasiones se ha referido a este caso como un emblema de lo que era México y ya no es más. 7 días y contando, habrá que ajustarse bien los cinturones de seguridad. 7 días. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.